lo primero voy a presentar a la persona que nos va a ayudar en la presentación del evento, que es Noé Bono. Noé Bono es profesora adjunta de Proyecto Audiovisual de la Cátedra Feller de Imagen y Sonido y profesora adjunta de Medios Expresivos en Diseño Gráfico. Y aparte de todo esto es en la FADU, es la rectora TEA en imagen, o sea, la parte de donde salen los productores de televisión. Ella es la rectora de ahí. Bueno, aparte de todo esto, es artista plástica y amiga. La verdad es que es un placer que nos acompañe y que sea una de las presentadoras de este evento. Noé, la idea es, Noé ahora va a empezar a presentar de a uno a los expositores. Tienen entre 12 minutos, 15 minutos. Después ella va a hacer un cierre. La pregunta es una pregunta disparadora, pero que nada, viendo el nivel de los expositores, pueden contestar esta pregunta o lo que le parezca. En realidad estamos a 38 años de la FAU, esa FAU que puso la D en el medio y se transformó en FADU, una FAU que tenía en el 83 4.000 alumnos, 3.500 alumnos y pasó hoy a tener algo así como 32.000, 35.000 alumnos. Por supuesto que es una FADU muy, muy distinta a la que los que empezamos allá por el 83, 84. Y es una FADU que llega a este momento con multidisciplinas, 7 en principio: arquitectura, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, paisaje, indumentaria, textil, industrial. Y la pregunta que vamos a hacer es que si esta facultad, que hoy convive en estas multidisciplinas, es posible pensar una FADU interdisciplinaria, superando algunos límites estrechos de las disciplinas y tener una concepción mucho más holística del campo proyectual, que es mucho más que las sumas de las partes. Esa es la pregunta que hacemos desde Proyecta 200. Bueno, Noé. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Me encanta poder participar de alguna manera y, bueno, que me conozcan porque nunca tuve demasiada participación. Voy a empezar presentando a Jorge José Cortiñas, que nació en Buenos Aires en 1939. Se recibió de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA en el año 1963. Fue docente de esa facultad y la de La Plata hasta la noche de los bastones largos y se reincorporó a la docencia recién en 1984. En 1985 fue designado por concurso profesor titular a cargo de un taller de arquitectura. Estoy en una conferencia, no puedo hablar ahora. Cargo que renovó en 1997. Desde 1984 ocupó además otros cargos académicos en la FADU, entre los cuales se destacan director del Departamento de Disciplinas de Apoyo, coordinador de la carrera docente, director de la carrera de Diseño de Paisaje, consejero y secretario de Relaciones Internacionales. Actualmente dicta clases en el posgrado Proyecto Urbano en la FADU. A partir de 2006 fue designado profesor consulto de la UBA y desde 2020 es profesor emérito. Es coautor de varios libros, entre ellos Relatos de Arquitectura, de Editorial Nobuco en el 2014, y Continuum, Ensueño de un Arquitecto, de Editorial Bisman en 2017. Realizó muchas obras en el campo profesional, sigue activo y fue premiado en varios concursos de anteproyectos. El último, el Parque y Centro Deportivo de San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén. Sus 3 hijos también son arquitectos, formando entre todos el estudio C4. Te paso a vos, Ariel, para que sigas.
Perdón, ¿arranco o vas a presentar a los cuatro? Estás Muteado, muteado, Ariel. Estás muteado. Presentamos a los 4 y después ya directamente entramos. Dale, El segundo es el arquitecto Jorge Moscato, arquitecto de la facultad, recibido en la FADU, profesor regular de proyecto arquitectónico 1 a 4, proyecto urbano y proyecto arquitectónico desde el año 85, doctor honoris causa de la Universidad de Rosario, consultor del PNUD, Naciones Unidas, asesor del Ministerio de Planificación, miembro del CEODAL, profesor consulto en la FADU-UBA, medalla dorada, ahora estamos estrenando medalla dorada a uno de los profesores elegidos por los 200 años de la UBA. También escribió algunos libros como Los arquitectos en América Latina, Moscato Yere y Experiencias de Urbanismo y Planificación en la Argentina. Es un profesor, aparte, con una actividad profesional amplísima, y aquellos que fuimos estudiantes del 85, más de una vez revisábamos esos concursos que ganaba el estudio de Moscato Yere para ver cómo seguíamos con nuestros proyectos. Un referente siempre de la arquitectura argentina y latinoamericana. Así que es un gusto que estés acá, Jorge. Gracias. Y después tenemos nada menos que a la arquitecta Margarita Goodman, doctora y arquitecta de la Facultad de la FADU-UBA, profesora regular titular de la Cátedra de Historia en la FADU, profesora consulta, miembro de la Comisión de Doctorado. Durante los últimos 20 años desarrolló una segunda carrera académica en la New School, Universidad de Nueva York, donde es ahora profesora emérita, directora de OLA, Observatorio en Latinoamérica. Sus principales trabajos de investigación se enfocan en el estudio de las anticipaciones urbanas, disciplinares y extradisciplinares en la región metropolitana de Buenos Aires. En calidad de autora, coautora ha publicado más de 20 libros. Autora de Buenos Aires, El poder de la anticipación, imágenes itinerantes del futuro metropolitano de Buenos Aires, coautora del Centenario Argentino, Celebrar en las calles, ser parte de la historia, 2016, y en el libro bilingüe Territorios Emergentes, Vulnerabilidad Urbana y Espacio Público Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2020, codirectora de Enfrentar el Riesgo, Nuevas Prácticas de Resiliencia Urbana en América Latina en 2016, Políticas Urbanas en América Latina hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, también en el 2020. La verdad es que para mí es un honor. Yo trabajo por invitación en su equipo, estoy aprendiendo a trabajar en esos equipos de investigación, y realmente para todos los que comenzamos es muy importante que Margarita, porque nos incentiva, nos da siempre, es una persona muy abierta para seguir formando profesores dentro de la facultad. Así que bueno, te dejo ahora, Noé. Bien, sigo con Silvio Fishbein, así como no pude agregar nada más que una descripción muy formal de Jorge Cortiñas, porque no lo conozco, sí puedo decir de Silvio, hacerlo un poco más amable. Silvio nació en el año 1949, obtuvo el título de arquitecto en 1974 y el de planificador urbano en 1980. En la Universidad de Buenos Aires fue docente de la fue docente de la misma y ocupó el cargo de director de la carrera de diseño de imagen y sonido. En la actualidad es profesor consulto y subsecretario de Cultura de la FADU. Durante su carrera docente participó de la creación de 3 escuelas audiovisuales, a las cuales también dirigió. Presidió la Asociación Iberoamericana de Escuelas Audiovisuales e integró el comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. En paralelo, desarrolló su vocación artística, tanto a través del cine, como guionista y director de 30 cortos, 5 largometrajes y 2 obras de videoarte,
como en el arte visual, donde obtuvo numerosos premios, incontables muestras internacionales y nacionales, y fue becado por los gobiernos de Canadá y Francia. Tiene editados 2 libros con su obra en los años 2015 y 2019, y en la actualidad preside ABRA, Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina. Yo hace más de 30 años que lo conozco y es incansable. Compartimos un montón de espacios y es un hombre en constante actividad. Ariel, si querés preguntar vos. Bueno, no, la pregunta es esa que hicimos. Y empezamos por Jorge. ¿Te parece, Jorge Cortiñas? Jorge Moscato y Jorge. Sí. Dale. Eso nos pasa por tener un nombre bastante... Empezamos por Lía. No sé si empezar por Lía o por María Laura. El poder de las mujeres, ¿eh? Sí. Sí, es el viento de cambio, ¿eh? Esto es el viento de cambio, ¿eh? Bueno. ¿Comenzás vos, Jorge Cortiñas, que fuiste el primero que te presentamos? Bueno, no, me pareció que Ariel iba a leer las preguntas. No, la pregunta es esa general que dice Jorge de un poco la facultad esta multidisciplinar que tenemos hoy después de 38 años. Sí. Y si existe para ustedes la posibilidad de que existan esos, que pasar a lo interdisciplinario, ¿no? Bien, sí, es un tema que me interesa particularmente, por lo cual, bueno, agradezco la idea de que me hayan invitado, así que voy a hacer abuso de unos 10 minutos. Y como nos pasa a todos los tipos que estamos mucho tiempo en esto, es decir, uno inmediatamente se acuerda de cosas del pasado que a lo mejor son interesantes porque muchos de ustedes son mucho más jóvenes y no las vivieron. En el año 84, la gestión normalizadora, en una especie de ascenso absolutamente vertiginoso, porque yo venía de una experiencia de trabajo práctico del taller de Bortagaray, me encontré no solo a cargo de un numeroso grupo de alumnos, sino aceptando ser director del Departamento de Disciplinas de Apoyo, que era una forma de modificar la facultad heredada del proceso. O sea, teníamos una facultad que había sido muy... No voy a entrar en lo político porque es obvio, pero es decir, se había convertido mucho en una facultad tecnológica. Había una gran preeminencia de las materias técnicas y el rol del taller de proyecto había sido relegado y tenía muy poca carga horaria. Entonces, una de las misiones que yo tenía era tratar de revisar programa por programa de cada una de las materias llamadas en ese momento disciplinas de apoyo para meterlas dentro de una caja que nos permitiera organizar una currícula bastante parecida a la actual, en donde había una centralidad del taller de proyecto y materias agrupadas por regiones culturales, técnicas, etcétera, como todos bien sabemos. Fue una tarea ímproba y la resistencia racional que me ponían eran las incumbencias. O sea, cuando yo decía, bueno, cortemos este programa esto, porque ya está en esta otra materia, o no tiene sentido hablar del sanitario de un baño en una casa y después del sanitario del baño en un edificio de 10 pisos y después del sanitario del baño en un edificio de 20, porque el sanitario del baño es siempre el mismo. Bueno, me encontraba con esta cosa permanente de la incumbencia. Inclusive me encontré con expedientes tribunalicios que llegaban a la facultad consultando en qué lugar de la facultad se enseñaba cómo se colocaba el piso de parquet, porque un arquitecto tenía una demanda que tenía que ver con sus incumbencias, pues se le había levantado el piso. No estoy inventando, es concreto. Bien, eso me hizo, de alguna manera, detestar
las incumbencias profesionales y pensar que vivían mucho mejor las universidades sajonas, que otorgaban un título académico que cada uno se lo iba armando más o menos como quería, y que la profesionalidad la otorgaba otro espacio. Y aquí que en el decanato de Manolo, con la Negra Córdoba como secretaria académica, el rector de Córdoba, que era de Lich, que había sido rector de la Universidad de Buenos Aires, invita a una reunión de delegados de todas las universidades nacionales del país para discutir el tema de las incumbencias y el tema de los títulos académicos o títulos habilitantes. Y me tocó. Así que me fui a Córdoba y estuve varios días con gente que discutía estos temas. Y el problema que aparecía es, bueno, muy bien, divino. Hacemos una facultad académica y nos liberamos de todos estos lastres. ¿Y quién va a otorgar el título habilitante? O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque no tenemos esa tradición, no tenemos una unión de arquitectos con 500 años de trayectoria que da el examen. No, lo que aparecía eran cocoliches fantasmáticos, o sea, no quiero ni mencionarle, pero la Cámara Argentina de la Construcción, no sé, si personajes delegados de distintos lugares. Bueno, conclusión, rapidito. No podemos salir de las incumbencias. No podemos salir de las incumbencias significa armar una carrera disciplinaria muy compleja, porque no puede durar más de los 6 años que nominalmente dura, y porque hay que hacer un equilibrio muy fuerte entre lo que se pone y lo que se saca, en un mundo donde lo que se pone está presionando desde afuera todo el tiempo, con las nuevas demandas que tenemos, qué sé yo, ambientales, patrimoniales, es decir, todas las cosas que sabemos. Entonces, ahí nos vimos, yo siempre me vi en esa disyuntiva difícil de cuál era el equilibrio. Creo que las carreras, los diseños que fueron apareciendo, digamos, de entrada en el 84 aparece gráfico industrial, con personas muy interesantes, muy fuertes, como Ricardo Blanco, como Naldo Leiro, como Palito González Ruiz, gente que se había formado como arquitectos y habían pasado a ese mundo del diseño, que era, bueno, ellos mismos lo decían, en arquitectura estudiaba gente que tenía vocación por una carrera artística, pero artística racional, o sea, no de bellas artes, sino de algo que en el siglo XIX se llamaba artes aplicadas. Digamos, es difícil encontrar algún nombre, pero digamos, esto era la esencia de lo que ellos buscaban. Obviamente este camino fue creciendo y se fueron abriendo nuevas disciplinas y bienvenidas sean. Y esto fue creciendo y creciendo. Y estas carreras tienen la ventaja, al no tener responsabilidad penal y civil como la de los arquitectos, tienen algunas ventajas en cuanto a la flexibilidad de sus carreras y a la posibilidad de hacer mezclas. Bien. A mí siempre me interesó este tema, me pareció muy fuerte, que era una oportunidad, justamente que era una oportunidad, y voy a cerrar mi exposición leyendo una carilla de un libro que escribí, digamos, cuando me nombraron profesor consulto, yo presenté al consejo una recolección de papeles, de notas, de cosas que había escrito a lo largo de los años de cátedra, y lo armé como... Y después, bueno, esto generó un libro que lo publicó... Nobuco, no me acordaba el nombre, y donde yo puse algunos anexos. Y esto es un anexo final, es la última página del libro, donde hace más de 10 años me preocupo por el tema de las carreras universitarias, de las distintas carreras dentro de la facultad, que yo las sigo viendo, como en ese momento, como
habitantes de un mismo consorcio que se encuentran en el ascensor y se encuentran en las reuniones de consorcio, pero que después cada uno hace su vida dentro de su departamento. En ese momento se hablaba de juntas por carrera. Y yo dije lo siguiente: en su desarrollo, estas juntas van a tender inevitablemente, por su propia naturaleza, a privilegiar las diferencias y hacer lobby por el reparto de recursos, básicamente recursos docentes. Peor aún sería la creación de secretarías académicas separadas y el principio del fin, las separaciones presupuestarias. No es que este camino no sea posible. La lógica del crecimiento y la autonomía llevó a separar ingeniería de ciencias físico-matemáticas y luego arquitectura de ingeniería. La tendencia natural de la UBA es al crecimiento y cuando la complejidad operativa se vuelve inmanejable, a la secesión. La forma más simple de manejar las complejidades de la diversidad es eliminarla. Lo vuelvo a decir. La forma más simple de manejar las complejidades de la diversidad es eliminarla. Es por lo tanto posible que dentro de pocos años la integración entre los diseños sea un sueño incumplido y la UBA tenga varias facultades más. Pienso que una alternativa a las juntas, pero que sirva a su fin legítimo de oír las voces de la facultad que no llegan a expresarse, es la de desarrollar departamentos por disciplinas afines, de manera que se tienda activamente a la integración tanto de docentes como de alumnos. Este camino es relativamente sencillo, si poniendo en valor un recurso existente se dividen las materias en módulos. Digo recurso existente porque al interior de cada cátedra de cualquier materia hay adjuntos, jefes de trabajos prácticos y hasta ayudantes avesados que dictan partes de la misma. Es mucho más fácil que en una estructura molecular detectar núcleos de información compatibles con varias carreras y ofrecerlos a la comunidad académica. Obviamente es un proceso de cierta complejidad que requeriría la labor de los departamentos, de profesores titulares y consultos y la validación de la secretaría académica. Pero se estarían sentando las bases para la utilización de la riqueza que estamos desperdiciando, la generación de alternativas personales de hibridación del conocimiento, que es el ámbito donde el conocimiento crece. Ya está. No sé cuántos minutos. Bueno, no, estamos muy bien. Jorge, si querés decir algo más, todavía tenés un par de minutos. No, por ahí después hay preguntas. Bueno, no sé. Sí. Entiendo que es difícil esto que planteé, y ya lo planteé hace 12 años, y a veces cuando los problemas se vuelven recurrentes y se vuelve a hablar de las mismas cosas todo el tiempo, es que o no hay ganas de resolverlos o los problemas no tienen solución, que son las dos alternativas que presentan los problemas. Pero a mí me parece que valdría la pena intentarlo. Bueno, le damos la palabra entonces al profesor Jorge Moscato. Tenés que desmutearte, Jorge. El mouse. Ahí está. Ahí está. Ya está. Bueno, me parece fantástica la exposición del otro Jorge, que creo que fue directo al blanco. Es de lo mejor que produce nuestra Facultad de Arquitectura, esta capacidad de ir directo a los problemas. Yo voy a retroceder un poco. A ver, en el último tiempo ha habido algunas definiciones sobre qué es nuestra facultad, ¿no? La primera fue la que aplicó Luis Bruno cuando fue elegido decano, que fue la denominación de facultad de proyecto. Hace 2 semanas, Norberto Chávez dijo, bueno, facultad de diseño. Yo voy a plantear una tercera alternativa. Yo creo que no es el proyecto ni el diseño lo que nos reúne, sino un acuerdo cultural. O sea que es otro el problema a resolver. Y el problema está ligado también a lo que dijo Jorge Cortiñas recién sobre la naturaleza de la arquitectura y la naturaleza de las otras carreras. Hay un libro de Regis Debray que es muy interesante, que se llama
apogeo y decadencia de la imagen en Occidente. Ahí se plantea el tema de que lo que distingue a la cultura occidental es el problema de la imagen. Y que la cultura occidental se ha movido en los últimos 20 siglos, desde la conversión de San Pablo, en una cultura de la imagen. Él dice claramente, bueno, que para los antiguos judíos el texto era importante y la imagen carecía de valor. Y entonces lo que hemos vivido en estos 20 siglos es el reemplazo del texto por la imagen, como valor cultural. Él da 3 imágenes, 3 etapas. Primero es la tolerancia de la imagen, que es hasta el siglo V. Hay una segunda etapa que es la de la aceptación de la imagen, que es hasta el siglo XV. Y después dice la promoción acelerada de la imagen a partir del siglo XV. La promoción acelerada de la imagen se da exactamente en el momento que la arquitectura establece su sistema canónico. Es decir, es el momento que la arquitectura define un canon. Hasta el momento la arquitectura no lo tenía. Y lo que sucede a partir del siglo XV es que además el canon se aplica en América. Nosotros como culturas, los latinoamericanos, somos el resultado de la cultura de la imagen del barroco. Digamos, la imagen ha nacido con nosotros. Cuando hablamos de América Latina, estamos hablando de la cultura de la imagen aplicada en estado puro. Es bueno entonces entender que ese proceso es el que ha determinado nuestras formaciones. Ahora, ¿qué sucede a posteriori? Hay una cuarta fase en el desarrollo de la imagen. La imagen mantiene un sistema de equilibrio con el texto durante 20 siglos. Pero las carreras de la imagen se mantienen todas juntas hasta la llegada del movimiento moderno. A la llegada del movimiento moderno, si tomamos, lo que vamos a entender es que hay un desarrollo, hay un modelo cultural, que es la modernidad, y ese modelo cultural está ejemplificado en un grupo de saberes y disciplinas que no necesariamente configuran carreras. Esto es la Bauhaus. Pero lo que sucede desde esta institucionalización del movimiento moderno es lo que a mí me interesa hablar. Porque la institucionalización de las carreras del año 84 es precisamente la reproducción del modelo Bauhaus, pensando que el modelo Bauhaus era muy simple. Jorge hablaba recién de personas como Palito González Ruiz, que es uno de los gestores de esa transformación. Gentes que navegaban por las aguas de la arquitectura y la del diseño como anfibios, digamos, con las virtudes de estar en el agua y en tierra al mismo tiempo y con la misma calidad. Pero lo que pasa desde el periodo post-Bauhaus y específicamente post-84 es que la imagen se desprende de los contenidos originales. La imagen, cuando está con el movimiento moderno, abandona la tarea de representación del mundo y de la realidad. La imago mundi ya no existe más. Existe una imagen autónoma de la representación. Por eso tenemos pintura contemporánea en la cultura occidental. Pero lo que pasa a posteriori es que la imagen se va sola. La imagen se ha ido sola y ya no requiere ni de soporte. Al principio los diseñadores gráficos tenían una hoja dibujada. Hoy no tienen más una hoja dibujada, tienen una pantalla. Y las carreras de la imagen tienen unas imágenes subidas en la nube. Y las imágenes, quiero citar la película de Esteban Garay Santaló, que la subieron durante 48 horas, produjo su resultado cultural y desapareció. Y no está más en ningún lado, o por lo menos en ningún lado conocido. Es decir, que las carreras de la imagen, en este caso del video, ni siquiera tienen sitio físico donde lo puedo ver. Y como decía Jorge Cortiñas recién, nosotros los arquitectos seguimos atados al hormigón. Seguimos atados a especificaciones y a modelos de cosas. Entonces, lo que está claro es que nuestra diversidad es divergente. Y que lo que nos une a nosotros es el modelo cultural.
Lo que nos une a todos los que estamos en esta mesa es que pensamos más o menos parecidos sobre las mismas cosas a partir de la concepción del mundo. Pero está claro que nuestras especificidades disciplinares no tienen coincidencia ni punto de unión. Y en este punto esto es muy dramático, porque personas como Roberto Doberti, que también se han movido como pez en el agua en todas las disciplinas, no son exactamente el modelo que podemos aplicar a una facultad de 35.000 alumnos. Me parece a mí que si analizamos esta situación, vamos a descubrir entonces que lo que nos reúne a nosotros no es el proyecto, no es el diseño, sino el marco cultural. Nosotros somos gentes de un mundo cultural, además muy específico, en el archipiélago latinoamericano. El mundo se ha descompuesto en archipiélagos y nos manejamos dentro de ese archipiélago. Y lo mejor de nuestra cultura está en esa posibilidad. Creo que esto hay que tenerlo claro. Lo que viene en el futuro probablemente es un proceso que sería algo así como cocinar un puchero. Cada disciplina debiera cocinarse por separado para poder armar la gran olla, el gran puchero de la cultura, digamos. Pero no podemos seguir manejando el puchero del mismo modo para todos igual, porque lo que vamos a producir es un engrudo. Sí, vamos a acabar con, inclusive vamos a acabar con nuestra propia diversidad que es tan rica. Yo creo que ahí está el problema planteado. ¿Podemos hacer disciplina? ¿Podés hacer interdisciplina? Sí. Pero a mí me preocupa que en los dos textos que he leído de las agrupaciones que defienden Proyecto 200, aparece una palabra como básica. En el segundo o tercer punto, el primero siempre es servir a la patria, digamos, amar a nuestra sociedad. Esto está claro, todos arrancaríamos un discurso de ese tipo, pero en el segundo dice promover la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad. Eso no existe. Eso no existe. Lo que nos une es la cultura, no la disciplina. Nosotros tenemos una unidad cultural, tenemos los mismos ídolos, amamos las mismas cosas, pero no tenemos que ver, no tenemos un plan académico común, ni podríamos tenerlo. Entonces, cuando hablamos de la interdisciplina, estamos apelando a una situación que es que pensamos que este engrudo en el que nos vamos a mover se resuelve poniendo más engrudo. Y no se resuelve poniendo más engrudo, sino, en mi caso, por lo menos, volviendo a la cultura y viendo de qué manera la cultura es la que ha marcado las trayectorias de todos los que estamos sentados en esta pantalla, o parados en esta pantalla. Bueno, nada más. Gracias. ¿Podés mandar al chat el libro que citaste, el primero? Sí, Regis Debray tiene dos libros que nos atienen a nosotros. El primero se llama algo así como Apogeo y decadencia de la cultura, y que dice que para el pueblo judío el texto tiene valor y la imagen está prohibida. De hecho, son iconoclastas. Pero que la conversión de San Pablo lo obliga a San Pablo a meterse en la cultura del mundo griego. Y el mundo griego es, en el mundo antiguo, el único mundo que tiene posibilidad de representar cosas por la imagen, la belleza, el amor, la fecundidad, montones de cosas. Entonces, para San Pablo y para los primeros cristianos, esto es un horror. Pero es como actúan como un misionero que llega a una tribu que se encuentra con que la tribu tiene un sistema de dioses y trata de acomodar la nueva fe al hecho. Lo que sucede entonces es que la imagen es tolerada hasta el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, los bizantinos repudian la imagen, por lo tanto no tienen pintura, tienen íconos. Y
Y obviamente el Islam no tiene pintura ni tiene arte. Y lo que sucede entonces entre el 500 y el 1500 es que la imagen es aceptada, pero no es el texto. Los monjes medievales con la imagen decoraban el texto, que son todos los libros que tienen trabajados los bordes. Ahora, en 1500, de nuevo la cultura occidental se ve dividida en dos. Lutero es iconoclasta, por eso Lutero va a dar lugar al arte abstracto, porque además va a echar a los pintores del templo y va a dar la pintura holandesa, que es de burgueses. Y la figuración y la neofiguración se va a dar en los países católicos. Entonces podríamos decir que Max Bill es el resultado de esa renuncia a la imagen como representación, y Picasso es la continuación de la tradición católica de la imagen como expresividad. Entonces, nuestra cultura, la cultura latinoamericana, está fundada exactamente sobre la imagen, porque nosotros no existíamos, nosotros nos formamos como cultura con la imagen, y la imagen se da en el barroco. Eso quiere decir que cuando haces una antología de arquitectura latinoamericana, lo que ves es imagen, y lo que ves en la nueva arquitectura latinoamericana de los niños del sub 40, del sub 50, que andan operando en este momento, vas a ver que es todo imagen. Hay una marcada diferencia entre la joven arquitectura latinoamericana y la arquitectura, la joven arquitectura española, por ejemplo, o, ni que hablar de la holandesa, que es producto todavía del calvinismo. Entonces, estas matrices culturales que tienen 2000 años, te explican primero que todo el discurso que acabo de decir es sobre la cultura occidental. El discurso que acabo de decir carecería de sentido en el Asia, porque, o en el mundo árabe, porque el Islam sigue sosteniendo que la imagen no existe. Digamos, nosotros somos los que creemos que sobre la imagen se basan nuestras cosas. De hecho, siempre nuestras polémicas arquitectónicas y nuestras polémicas sobre lo que producimos es una polémica sobre la imagen. El libro, debo decir que es de María Laura, que es pintora, y que los pintores sí leen estas cosas. Los arquitectos no lo leemos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora, ¿te parece, Noé, a Margarita? Dale. Perdón, totalmente, sí. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos por esta invitación y compartir ideas acompañando a queridos y respetados amigos, colegas y compañeros como Cortiñas, Fishbein y Moscato. Tengo que decir que estoy encantada y choqueada también por algunas ideas, choqueadas en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de estar estimulada a pensar. Por Jorge Cortiñas y por Jorge Moscato. Lo de Cortiñas porque yo no conocía, digamos, la labor de Cortiñas, que sí lo conozco, pero no conocía bien esa labor y esa propuesta, y lo de Moscato porque es como que sacude un poco las estructuras de ideas que uno tiene, y eso es bueno. Es bueno porque nos pone a pensar, y me encantó lo del revolver distinto, el puchero. Y me parece que Cortiñas y Moscato dicen lo mismo, tenemos que revolver distinto. El asunto es cómo. Pero bueno, las preguntas que nos plantearon, tengo que decir que no soy persona a quien se le dan bien las amplias generalizaciones, y preparé para comentarles, después podemos discutir sobre las interacciones, solo dos cuestiones sobre las que tengo experiencia directa. Una es sobre el doctorado y la segunda sobre las posibles
y necesarias proyecciones regionales e internacionales de la FADU. Empiezo por el doctorado. Podemos entender al doctorado como un ámbito académico de excelencia, un ámbito de formación y producción de conocimiento original y propio, es decir, propio de lo que hacemos, las orientaciones, prefiguraciones y pasiones que se albergan en nuestra facultad. Y acá quiero remarcar la labor cumplida por Doberti al frente de la dirección del doctorado por más de 20 años. Y la quiero destacar porque la de Doberti en el doctorado es un claro ejemplo de una organización y una conducción basada, a mi entender, por supuesto, en dos pilares. Primero, en ideas innovadoras, amplias e inclusivas de las diversas líneas de trabajo en la FADU, donde teníamos hasta entonces y en su conjunto bien poca tradición en estudios institucionales superiores. De hecho, este doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo se fue creando y podríamos decir que se fue en realidad inventando. Como bien lo dice en el manifiesto de los 20 años, que fue publicado en el 2019, pucha, ya pasaron 22. El doctorado se fue creando, y esto acá cito a Doberti, desde las orientaciones de sentido más genuinas y profundas que constituyen y dan carácter propio a la FADU. Porque es en la FADU donde, y acá sigo yo por supuesto, donde nos lanzamos para adelante, tomando con amplitud la noción de proyecto, y aquí me gustaría incluir el tema del trasfondo cultural que mencionaba Moscato, donde lo que hacemos es prefigurar, configurar, reflexionar y construir conocimiento sobre lo que todavía no existe. Y en segundo lugar, creo que los 20 años de Doberti, y esto lo quiero decir, que Maestre Pieri continuó por un año, lamentablemente solo por un año, son un excelente ejemplo de una conducción basada en una amable y generosa autoridad que solo un sólido y situado conocimiento puede permitir. Por supuesto, falta una pila por hacer, y es más que nada responder al desafío de continuar y expandir, por sobre todo, la tarea de dignificar académicamente el conocimiento, la reflexión informada, la teoría y la práctica de prefigurar, diseñar y configurar lo que no existe aún en el mundo material que nos rodea. Buah. Ahora paso al segundo punto que les comentaba, sobre la proyección regional e internacional de la FADU. En mi modesta opinión, y después de muchos años, montones en realidad en la FADU, y después de 20 años en una universidad en el exterior, entiendo que en la FADU hay de sobra potencialidades y conocimientos como para participar activa y productivamente en las discusiones y trabajos internacionales sobre las múltiples escalas del espacio físico y ambiental del territorio. Y acá hablo del territorio entendido como entidad compleja que integra la sociedad que la habita y su cultura. Ahora bien, si bien hay conocimiento y potencialidades y hay numerosas experiencias puntuales en la FADU de contactos y proyectos regionales e internacionales, hacen falta políticas institucionales que estimulen y multipliquen esa proyección. Necesitamos tener más miembros de la comunidad educativa, de la FADU, que interactúen con la región y el mundo exterior. ¿Y por qué? Bastante fácil. Porque al exponerse a contexto de trabajo y discusión de afuera, enriquece exponencialmente el conocimiento y la producción, sea cual sea el campo, la escala o el enfoque desde donde se trabaje. Porque creo que nos queda bien claro que el mundo es cada día más interdependiente y esa conexión global nos saltó a la cara con la pandemia. Si no entendemos esta interdependencia, esta globalización que afecta a las ciudades, a la economía y a la cultura, que impacta sobre el cuerpo de las personas y sobre el tejido social,
Si no entendemos el mundo en el que vivimos, poquísimo podremos hacer para cambiarlo, y menos aún podemos hacer como universidad, donde se incuban los futuros, tanto individuales como colectivos. A riesgo de ser autorreferencial, me permito ahora recordar aquel devenir de un proyecto que empezamos hace como 9 años, creo que ya más, 10, en un programa de trabajo conjunto de investigación entre la FADU, el OLA, el Observatorio Latinoamericano, y la Parsons de la New School, y la Chulalongkorn University de Bangkok. Se denominaba Anticipaciones Urbanas, hacer ciudad al cubo, innovación, incubación e inclusión, y llevó más o menos del 11 al 15. Ahí juntamos 3 ciudades, 3 universidades y 3 disciplinas, las del diseño, las sociales y la historia. Y exploramos esas huellas del futuro en estas universidades. Hicimos actividades, publicaciones, participaron decenas de estudiantes, docentes y profesionales en cada una de las universidades. En la FADU lo hicimos en el 13. Lo que quiero remarcar es que desde la UBA integraron esta patriada arquitectos y diseñadores como Fernández Castro, Misuraka, Pradelis, Caglia, Pellicer, Cajide, Cabrera, Bózola y Pablo Senar también, y representantes de ciencias sociales como Mónica Lacarrié, Adriana Clemente y Carolina Mera, y por supuesto muchos colegas de la New School y de la Chulalongkorn. Luego de unos años el proyecto concluyó, pero ¿qué pasó? Quedó la experiencia del trabajo interdisciplinario e internacional. Y con ese envión de lo que habíamos empezado a trabajar juntos los de la UBA, aplicamos y obtuvimos 2 proyectos de UBACIT trienales interdisciplinarios del programa PIUBA+. Y los resultados del primer UBACIT fueron muy recientemente publicados en un libro del cual muchos de sus autores están presentes hoy en esta reunión. Y seguimos con diversas actividades de transferencia y de difusión en distintos ámbitos en nuestro país. Esto no es nada que un pequeño ejemplo de colaboración, intercambio y crecimiento y expansión. Tengo que decir que estoy convencida que el seguimiento de los intercambios, de las relaciones de trabajo colaborativa amplias y generosas con colegas y estudiosos de la región son enormemente productivos. Y son productivos no solo por los resultados específicos, sino también en la formación de equipos de trabajo que, en mi modestísima opinión, es una de las fuentes donde abreva la innovación. Y quizás es una de las fuentes, los equipos de trabajo, donde abreva la forma de encontrar, la forma de revolver distinto el puchero, que la metáfora realmente me pudo. Porque lo que me gustaría sí plantear es que, si bien entiendo que es el sustrato cultural lo que nos une, lo que nos es propio, lo que nos distingue, y que lo que nos hace más y mejores, en realidad, tenemos que descubrir o inventar la forma en que trabajamos juntos. Y ese revolver distinto el puchero me parece que es crucial como para poder encontrarnos a nosotros mismos y encontrar nuestro lugar en el mundo, un mundo que es cada vez más complejo, cada vez más interconectado, que nos trae todo lo malo que nos puede traer, que es más lo malo que lo bueno, pero en el que estamos y lo tenemos que reconocer. Así que hasta aquí voy yo y sigamos conversando y gracias, nada más. Seguimos con Silvio, Ariel. Sí, a ver si a vos te parece, me gustaría leer 3 comentarios y antes de empezar con Silvio, así no se hacen extemporáneos. Primero, Jorge Gómez, la verdad que nada, es un placer. Me quedaría acá todo el día sin ningún problema charlando, porque la verdad es que es fantástica el debate que se está dando. Jorge Gómez nos dice, sin embargo, entre los primeros cristianos la silueta del pez los identificaba, aún en secreto. Carlos Campos dice,
el canon de la enseñanza de arquitectura está plagado de imágenes que no están en ninguna parte. Podemos hablar de Mies y su pabellón de Barcelona, inexistente hasta fines del siglo pasado y ahora reconstruido. El problema no es la materialidad o la inmaterialidad de los diseños, sino comprender que estamos en un universo de las imágenes técnicas, Flusser. Ese es el cambio que ha transformado todo. Sabajerque dice, menos de Bryce y más Castoriadis. Carlos Campos después dice, debemos comprender la enseñanza de arquitectura en los últimos 30 años, ha sido enseñanza predominante basada en la imagen, referenciales, no en existencias materiales. Me parece que eso se está, un poco sintetiza el primer debate que se está dando y me parece interesante. Me parecía que antes que sigamos con Silvio, ¿no? Perfecto. Bien. Silvio. Bueno, también agradecer, la verdad que estoy muy contento por este espacio que se está generando, donde podemos intercambiar acerca de nuestra facultad, y por supuesto agradecer la invitación a hoy tener un espacio, y la verdad que hablar después de las 3 exposiciones que escuchamos es un tanto difícil. Pero yo creo que hoy, honestamente, va a ser historia el tema del puchero. Porque, bueno, me parece que es una linda imagen para empezar a discutir la facultad. Y a mí me gustaría intentar encontrar una receta del puchero que no se haga engrudo. Por supuesto, podría decir que cada uno de los ingredientes del puchero se cocinen en ollas distintas. Mi bobe, que es mi abuela, lo hacía así. O sea, por un lado eran las papas, por otro lado la carne, por otro lado los garbanzos, y después los servía en una fuente enorme por separado, y no había engrudo. Uno cuando comía papa, cuando comía carne, cuando comía garbanzo. Y yo creo que tendríamos que intentar pensar una facultad, no muchas facultades, y un puchero que no sea engrudo. Algunas cosas que me surgieron en estos días, y lo quiero decir brevemente, y esto lo aprendí de Margarita, de todos estos años que yo transito la facultad, que ahora voy a hablar de ellos, hemos pasado por muchos futuros, y que hay muchos futuros pasados, algunos hermosos y que nos acariciaron, y otros extremadamente negros que nos golpearon. Y que creo que, bueno, que pensar el futuro no es pensar el futuro, es pensar hoy. Hoy, en el presente, vamos a pensar el futuro. Y creo que lo mejor que podemos hacer para, no sé si predecir o imaginar el futuro, es proyectarlo. Todo esto a mí me retrotrae a un día muy especial de mi vida. Fue el último lunes de enero de 1966. Yo vivía en la calle Anchorena y Valentín Gómez. Salí de mi casa, fui caminando hasta Corrientes a tomar el 124. Era una calle llena de camiones a 45 grados que descargaban verdura. No existía el shopping, existía el mercado de abasto. Y yo esperé el 124 ahí. Ahora hay una casa de venta de ropa deportiva. Era el Cine Corrientes en su momento. Yo tenía 16 años y tengo que reconocer que iba a la facultad, a los pabellones, a iniciar un curso de ingreso, que era el segundo que iniciaba, porque había iniciado antes el de medicina y lo largué, porque para mis viejos tenía que ser abogado, ingeniero, médico o contador, si no, no.
yo quería estudiar cine en ese momento, la escuela del instituto ya existía, pero eso era de depravado, degenerado, y me daban una patada y me colgaba del obelisco, y cuando me caía me metía en un reformatorio. Así que la transacción fue arquitectura, y yo la verdad que iba sin mucho convencimiento. Pero la facultad me atrapó. Realmente descubrí un lugar del cual nunca, jamás me pude desprender. Yo soy arquitecto, nadie es perfecto, recibido en la FAU. Y yo pienso que en esa formación que yo tuve en la FAU, tuve toda la formación de mi vida. Obviamente que seguí estudiando, yo creo que en todo momento seguimos aprendiendo, pero yo creo que le debo a la FAU toda mi formación. Y acá es lo primero que quiero sostener con respecto a lo que pasa del 84 en adelante, con la creación de las nuevas carreras, que ya no son nuevas, son todas mayores de edad, tienen más de 30 años, no jodamos más. Si queremos nuevas carreras, inventémoslas, pero esas ya son mayores de edad. Y yo creo que ese espíritu que en el 84, 85, 86, en esa época de la década del 80, genera las nuevas carreras, ya estaba en la FAU del 66, 67, cuando yo ingresé. Nunca me voy a olvidar una clase, o sea, ese curso de ingreso lo dieron Ibarlucía, Bonta, Breyer y Danón, pichones de profesores. Cada teórica me daba vuelta, pero una vez lo trajeron a Clorindo Testa, y Clorindo dijo algo que me marcó de por vida, porque explicaba cómo él había proyectado el Banco de Londres, que ahora creo que es el hipotecario, en ese momento era el Banco de Londres, una obra que en ese momento era increíble, lo sigue siendo, y el tipo explicaba, cuando diseñó todos esos paños, cómo iba en el mismo momento que diseñaba, pensando cómo iban los hierros del hormigón. Y dijo algo que para mí me marcó de por vida. Las estructuras no solamente tienen que sostener, sino que también tienen que demostrar que se sostienen. Y yo creo, de alguna forma, que me gustaría sostener la facultad que tenemos y que estamos pensando a futuro desde ese criterio, que se sostenga y también que demuestre que se sostiene. Y lo voy a hacer con dos pares dialécticos, como lo quieran llamar, con dos metáforas. Una es el par transversalidad y específico, y el otro sedentario y nómade. Yo creo que la cultura, coincido, me encantó el acuerdo cultural, está en un pensamiento transversal que ya existía en la FAU y que la FADU lo evidenció, y que es un pensamiento que nos atraviesa a todos. Yo creo que la cultura FADU es ese pensamiento transversal que nos atraviesa a todos y que fundamentalmente está basado en las preguntas o en la pregunta. Y cuando hay pregunta, ya nada es lo mismo. Todo cambia. Y creo que esa pregunta, nosotros, nuestros estudiantes, nuestros egresados, nos la formulamos 24 por 24, 7 por 7. 24 por 24 horas, 7 por 7. Porque es un modo de vida.
acuerdo con Cortiñas que hay una especificidad de arquitectura que es la responsabilidad penal, pero yo no me quisiera prender de la responsabilidad penal, sino que me quiero prender de la responsabilidad social que nos cabe a las 7 carreras que integran la facultad. Y integrarnos a través de ese pensamiento atravesado por nuestras preguntas que generan una mirada creativa y que de alguna forma nos coloca en un estado que yo lo llamo estado de creación. Es un estado donde en este momento que yo estoy hablándoles a ustedes a través de una pantalla, viéndoles las caras, por suerte, no a todos, pero a muchos y demás, yo en este momento que estoy hablando, estoy en mi taller, acá abajo, en mi mesa de trabajo, produciendo. Esto es difícil de comprender, pero es así. Nosotros estamos trabajando permanentemente, 24 por 24, 7 por 7. ¿Y cuáles son las características de este trabajo? Bueno, buscar a donde ya no se puede buscar. Buscar la verdad, aunque sabemos que la verdad no existe. Y transmitirle ese pensamiento, esa forma de encarar la vida, porque yo creo que es una forma de vivir, a través de este estado que en nuestra mirada permanentemente estamos cuestionando la realidad. Yo tengo que decir que honestamente en mi vida me reinventé varias veces. Cuando me recibí de arquitecto, hice varias obras de arquitectura que son un desastre, jamás voy a decir dónde están, y por suerte el tiempo se está ocupando de que desaparezcan. Tengo la felicidad de que en vida estoy viendo que ya algunas han desaparecido. Y las que quedan no voy a decir dónde están. Pero después realmente logré insertarme en el mundo audiovisual y después en las del arte visual. Y yo creo que toda esa formación se la debo a la FAU devenida FADU, que es una forma de pensamiento, que atraviesa las 7 carreras. Ahora bien, paremos la mano. Este pensamiento transversal nos permite ser nómades, poder ir de una carrera a la otra. También tuve algunas intervenciones, inclusive un premio en el mundo textil. Pero paremos la mano. Cada disciplina también tiene conocimientos específicos. O sea, por un lado somos nómades, pero por otro lado somos sedentarios. O sea, yo no concibo, y esto que voy a decir ahora tiene un doble sentido, lo digo en uno, algunos imaginarán el otro, un profesor de historia no puede ir a dar una clase de física. Un profesor de producción audiovisual no puede ir a dar clases de diseño gráfico, aunque tengamos ese pensamiento nómade y transversal. Aunque compartamos esta cultura, me encantó lo de la cultura FADU, el acuerdo cultural de cuestionar a través de nuestra mirada. Por un lado está lo que nos une y por otro lado lo que nos separa. Pero dentro de lo que nos une también hay que reconocer que todo nuestro trabajo es siempre trabajo inconcluso. Y que hay un otro que es el que va a concluir nuestro
proyecto, nuestra obra, y que lo va a hacer con su propia mirada creativa, con sus propios cuestionamientos, y que tenemos que reconocer que el otro puede tener una idea distinta, pero esa idea, distinta a la nuestra, a la mía, no es una amenaza, es simplemente distinta. Y tenemos que perder ese miedo a que el otro piense distinto que yo. Yo siempre estuve muy preocupado por la enseñanza en el grado, que hace algunos años ya no la ejerzo, y siempre pensé que es muy poco lo que tenemos para enseñar, pero que es mucho lo que podemos ayudar para que el estudiante aprenda, que son dos cosas distintas. Y que sí podemos proporcionar recursos para precisamente generar esa mirada creativa que caracteriza la cultura FADU, y que si reconocemos esto de que por un lado somos sedentarios, por otro lado somos nómades, por un lado hay conocimientos específicos, por otro lado transitamos la transversalidad, vamos a honrar el puchero de la Bove que no se hacía engrudo, y que cada uno podía comer sabiendo qué es lo que está comiendo. Y dos cosas quiero agregar, y para terminar, y es la relación de la facultad con el afuera. Cortémosla. No cuidemos fronteras. No cuidemos fronteras entre nosotros, no cuidemos fronteras con el afuera, no nos proyectemos al afuera. Sí, proyectémonos al afuera, pero dejemos que el afuera entre a la facultad. O sea, este juego adentro-afuera que sea más fluido. Y cuando digo el afuera, comparto lo que dice Margarita de la participación en eventos, proyectos con otras universidades nacionales, internacionales. Realmente doy como ejemplo, y lo hago orgulloso, del desarrollo que tuvo la carrera de diseño de imagen y sonido, que lamentablemente hace unos años se cortó, con escuelas de absolutamente todo el mundo. Las visitas que hemos tenido, en un momento dado, todos los referentes bibliográficos, que obviamente ya están grandes, pasados y demás, llegaron a la facultad a exponer. Y nuestros estudiantes, además de leer los libros de estos referentes que estaban en todas las bibliotecas de todas las escuelas audiovisuales, pudieron tener contactos con ellos. Y pudimos hacer proyectos de investigación, hemos hecho congresos, hemos hecho encuentros aquí en el exterior, y realmente fue muy rico este juego entre el adentro y el afuera. Y para terminar, creo que tenemos un gran desafío. O sea, yo creo que la verdad lo que nos pasa estos 2 últimos años es muy duro. A todos nos hincha, nos tuvimos que guardar, pero nos guardamos con la conciencia de que estábamos aislados, pero que solamente salíamos todos juntos, que todo cambió. De hecho, me encantaría que en vez de ser una pantalla, ustedes estén acá, pero todo cambió, y yo creo que a futuro la facultad tiene que pensar, tiene que proyectar cómo, bueno, si comiendo el puchero, ponele sea, de lo bueno, porque hay algo bueno,
que podemos aprender de estos meses, años de la pandemia, tenemos que incorporar en beneficio de la facultad. Yo, la verdad, después de conocer el Zoom, el Meet y todo esto, creo que no es factible que un estudiante que vive en Quilmes tenga que viajar 3 horas para escuchar un teórico de 1 hora y media. O sea, que esto implica una alteración de cómo vamos a seguir cocinando el puchero. O sea, y este juego entre virtualidad y presencialidad es realmente algo que nosotros nos tenemos que cuestionar, porque, gente, esta pandemia realmente nos cambió. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer un cierre de esto, sería bueno preguntarles a los disertantes si alguno quiere agregar algo. ¿Alguno de los que ya hablaron tienen algo para agregar? Yo quisiera decir que Silvio, con esto de la pandemia, ha llegado al puchero hecho con microondas. Yo me acordé cuando hablabas. Creo que son las múltiples cosas que han funcionado. Pasémosle la pelota a Margarita, que quiere decir algo. No, yo tengo que agradecerles por participar en esta discusión. Me parece importante, y me parece importante plantear, como decía Silvio, las preguntas, el tema. O sea, estamos de acuerdo que tenemos una base, un acuerdo cultural, o un basamento, una plataforma cultural, que creemos que compartimos. Ahora, a mí, como ya les dije al principio, que no se me dan bien las generalizaciones muy amplias, me digo, bárbaro, me sumo, ¿viste? Con todo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son algunas de las posibles caminos a tomar? Algunas de las ideas que podemos explorar. Algunas, 1, 2, quizás no las más importantes, porque las cosas se van haciendo así en conjunto y salen de manera confusa, mezclada, indisciplinada, como diría Del Percy y Juan Pablo Scaglia, pero no importa. El asunto es ¿cuáles serían esas 2 o 3 cosas, ideas, caminos, planteos, como para empezar a explorarlas, equivocarnos, volver y hacerla de nuevo, porque está bárbaro lo del acuerdo cultural. Y yo me digo, ¿de qué consiste? Estoy totalmente de acuerdo en que cada disciplina tiene su especificidad y lo que tenemos que hacer es aprender el lenguaje para poder conectarnos con las otras. Porque todos nosotros hemos tenido en algún momento idea de enseñar, cuando tenemos un grupo de alumnos delante, desde la interdisciplina. Yo no pude hacerlo nunca. O sea, tenemos que tener una baldosa sobre la que estamos parados, pero tenemos que tener el lenguaje que nos conecte con los demás. Y tenemos que trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo, ¿viste? Estamos hablando nada, o por lo menos es mi opinión, nada más, y mi experiencia. Y es confuso, te peleas a muerte, ya lo sé, volvés. Pero lo importante es tener abierta esa comunicación y ver cuáles son las 2 cosas en las que podemos empezar a pensar. Cosas, ideas, caminos, para explorarlas, no para casarnos con ellas. Y para explorarlas en conjunto, aunque se mezcle todo, no importa. Claro, que lo que decías, creo que Silvio decía, que sostenga y que demuestre que se sostenga. Pavada. No, Florindo Testa lo dijo. No solo hay que ser, sino parecer, estamos todos de acuerdo.
pero no sé, yo creo que aquí hay gérmenes interesantes, aquí digo en esta comunión de amigos, colegas, hay gérmenes, y hay gérmenes importantísimos, de un montón que no están ni tampoco han dicho nada en el chat, pero tenemos con qué. Nada, y ahí me pasa. Ahí levantó la mano Silvio. Sí, es muy interesante este planteo de Margarita, de pensar cómo. Yo ante todo me encantaría escuchar las palabras no escuchadas. O sea, ¿a dónde van las palabras que no se escuchan? Y en la facultad se habló mucho y se habla mucho, y creo que muchas veces las palabras se pierden porque no son escuchadas. Aprender a escucharnos. Y algo que, bueno, que lo dije en su momento y lo repito, es que otra opinión no es una amenaza. No es una amenaza. Yo creo que si a partir de eso empezamos a discutir una facultad que reúna las 7 disciplinas más las nuevas que podamos llegar a desarrollar, lo conseguimos. Yo creo que tenemos a partir de hoy un enorme desafío: hacer un gran puchero que no se transforme en engrudo. Me encantó, me encantó, me encantó. Y yo creo que es posible. Yo realmente creo que es posible, pero bueno, nos tenemos que escuchar, tenemos que recuperar las palabras no escuchadas, no nos tenemos que sentir amenazados, tenemos que mirar y proyectar nuestro futuro. Ahí, que es hoy, ¿eh? Sí, sí. Levantó la mano Jorge. Yo quiero meter un bocadillo en esto. Es el gran esfuerzo que de hace muchos años vienen haciendo los profesores del CBC de la materia proyectual en este camino de la interdisciplina. Quizás no se conoce, pero les puedo asegurar que se sorprenderían el trabajo hecho, realizado, los proyectos de investigación, realmente todos muy, pero muy, muy ricos, ¿no? Y nada, me acuerdo, me hiciste acordar, Mosca, en esta cosa del acuerdo cultural y el puchero, al Tata Cedrón, cuando, ¿viste? ¿Te acordás? Que decía el puchero misterioso, y después el grupo que tenía, junto el grupo Musaranga. Y que era eso, ¿no? Era un grupo de músicos donde tenían un acuerdo cultural y venían de distintos lugares, del jazz, del folclore, ¿no? De no sé qué. Eso me parece que, bueno, nada, de a poco, inclusive consciente o inconscientemente, como dijo la otra vez Chávez, esto sucede a veces. El problema es que tenemos que tener la conciencia para que no haga mal, diríamos, pero nada. Te paso la palabra, Lía o Jorge. Lo mismo. No, yo quería, como me tocó hablar primero, me quedaron muchas cosas dando vueltas que algunas me gustaría retomar, pero muy cortito y muy al pie. En algún momento se habló de la Bauhaus, específicamente, y después Juli habló de su primera formación en la facultad, que de alguna manera es un poquitito posterior a la mía, pero bueno, tenías un Carlitos Méndez Mosquera, tenías mucho espíritu Bauhaus dando vueltas. Pero la Bauhaus, en los 10 o pocos más años que existió, que duró, desde los 20 y pico hasta la llegada del nazismo, produjo 1000 alumnos. No 1000 alumnos por año ni por mes, 1000 alumnos por total en una docena de años. Y el sistema de ingreso era algo que hubiera sido bastante dificultoso aplicar en la FADU. O sea, Gropius los entrevistaba y le decía, no, vos servís, vos no. O sea, es decir, era tan fácil como eso. Quiero decir, no podemos extrapolar este tipo de modelos ya, aunque en algún momento hayan sido referentes, a
nuestro tamaño gigantesco. Es decir, acá la idea marxista de que el aumento cuantitativo produce en algún momento un salto cualitativo es de fierro. Después, con respecto a la especificidad, sí, yo creo que sí, como dice Silvio, hay especificidad de las carreras, pero yo nunca pensé en un profesor de física enseñando morfología. Lo que yo pensé es en la oferta que puede hacer que un alumno con toda la especificidad de una carrera pueda enriquecer su carrera tomando del árbol de infinitas frutas en el cual estamos metidos. Entonces, mi experiencia concreta, cuando yo era director de paisaje, logramos abrir vegetación como materia electiva dentro de las electivas de los de arquitectura. Y fue una materia que tuvo mucha demanda, porque hay muchos arquitectos que les interesa entender un poquitito de los temas de vegetación. Entonces, bueno, esto que es un ejemplo chiquitito, es decir, es laburo, hay que ponerle mucho lomo, porque es mucho más fácil encerrarse, pero yo creo que por ahí hay un camino concreto de integración. Y por último, lo de la participación internacional, o el Encuentro Internacional de Margarita, a mí me interesa además básicamente a nivel de alumnos, porque me parece que las experiencias que he tenido son enormemente ricas y que están siempre frenadas por la maldita pobreza y por la plata y por las crisis y por todas estas cosas. Pero la realidad es que yo recibí en épocas de la negra unos alumnos franceses, antes de haber sido secretario de Internacionales y antes de que existiera siquiera la Secretaría de Internacionales, en un acuerdo convenio que se hizo con una facultad. Y fue un desastre cuando llegaron estos pibes, porque ninguno de ellos hablaba castellano, habíamos pedido que específicamente supieran la lengua, no sabían nada. Yo tuve que repasar mi francés, que estaba totalmente oxidado y olvidado, tuve que conseguir uno de mis docentes que se hiciera cargo de ese grupo. Al año de estar acá estos pibes, ellos hablaban castellano, todos los alumnos argentinos que participaron en ese grupo hablaban francés, habían hecho un fenomenal intercambio de experiencia. Un alumno argentino me dijo, terminando el año, me dice, arquitecto, yo tengo plata juntada para comprarme una moto. Dice, pero me entró una duda. ¿Y si me la gasto en ir a Francia? Pibe, le dije, ¿sabes cuántas motos te vas a poder comprar en tu vida? Andate ya. Es decir, que tenés amigos, que tenés una facultad que te va a recibir. Bueno, digo, ese tipo de participación me parece también que es interesante rescatar y que a lo mejor este último tema del Zoom y a lo mejor también hay una punta para encontrarse con otro precio, digamos. Digamos, en un país donde estamos hablando de puchero todo el tiempo y el puchero le falta muchísima y demasiada gente, tristemente. Bueno, nada más esto. Bueno, pidió la mano, levantó la mano, perdón, pidió la palabra Estela Maris García. ¿Te parece, Ariel? Sí. Bueno. Casualmente, una profe titular del CBC. Te escuchamos. Bueno, agradezco a Ariel que haya mencionado el CBC porque justamente era el tema que yo venía pensando y nos menciono como los olvidados, los nunca mirados, según diría Doberti, negación de existencia. Los profesores del CBC durante mucho tiempo trabajamos mucho y la FADU como que no nos reconoció, como que no nos quería ver. En los últimos tiempos, afortunadamente, hay un cambio en esta mirada y estamos trabajando de manera más conjunta. Quiero comentar la experiencia del CBC porque creo que en esta instancia, de acuerdo a lo que se está charlando, podría ser útil. En el 84-85, cuando empezó el CBC, y muchos de los que están acá presentes pueden hablar más que yo porque estaban en el grupo de los titulares, yo en ese momento estaba en el grupo de los profesores o de los docentes, pero se realizó un trabajo muy profundo en el cual se trataban de organizar los saberes de las distintas carreras para
encontrar los puntos de coincidencia entre todas las carreras y así poder prefigurar los contenidos del CBC, FADU. Entonces se empezaron a organizar, no solamente desde la tecnología, que justamente ese era el punto en el cual se producían las diferencias más profundas, sino en los contenidos como estructura, organización, composición, que son puntos que realmente los profesores del CBC, cuando empezamos a tener que cambiar nuestro discurso y no dar en nuestros ejemplos únicamente ejemplos ligados a la arquitectura, la mayoría éramos arquitectos, empezamos a descubrir a través de los ejemplos que esos puntos, esos contenidos eran en efecto coincidentes para todas las carreras. Entonces, lo que se me ocurre es que podría ocurrir que la FADU se organizara en dos grandes áreas. El comienzo, donde estamos los del CBC, pero alargar un poco esta instancia, no alargar el CBC, no me maten los profesores de la FADU, sino crear toda una franja inicial que permitiría trabajar sobre estos saberes y estos conocimientos transversales. Y posteriormente, como dijo Silvio, ¿no? La transversalidad y la especificidad. En años subsiguientes, trabajar más profundamente en la especificidad. La experiencia del CBC lo que trae, y desde la mirada ya del profesor con el alumno, es que se enriquece muchísimo el estudiante al compartir con gente de otras carreras. Y esas amistades y esas transversalidades siguen después a lo largo de su carrera en la FADU. Y me parece que sería muy enriquecedor para la facultad poder tener esa plataforma un poco más ancha, que no se limitara al año del CBC, sino hacer una plataforma más ancha y después sí ir hacia la especificidad. No, ese es mi aporte y creo que, bueno, nada más. Bueno, yo por la hora, y porque me imagino que más de uno se le va a pasar el puchero, y la papa tiene que estar a punto. Nada, Tato, si querés te pido mil disculpas si querés decir algo, pero vamos a ir cerrando porque ya hace 1 hora y media que estamos en el Meet. Proyecta 200 siempre trata de cumplir con este horario para no hacerlo tan extenso. Yo les agradezco, pero tanto realmente un grupo de profesores multipremiados, realmente, no solamente eso, al que todos admiramos, realmente aquellos que pasamos en esta Facultad de la Democracia, con cada uno de ustedes, así como conté que participo con Margarita, uno de los libros de Jorge, yo tuve la suerte de que me convocó a hacer el dibujo de tapa, con Moscato, que éramos vecinos de aula, nos encontrábamos todos los lunes y los jueves y con largas charlas sobre arquitectura y política. Con Silvio, bueno, nos unió siempre el tema del arte, del trabajo. Yo estoy, me imagino, como muchos de ustedes, contentísimos por el equipo este. Quiero felicitar también a David Culioc, que acaban de tener los votos para hacer emérito, que también es un orgullo que profesores de la talla de David tengamos también en este equipo. Así que bueno, no sé, Tato, ¿querés decir algo? Pero si no lo cerramos porque se nos pasó el puchero. A ver. Cortita lo que. Dale. Solamente quiero mencionar la idea, lo que dijimos en nuestras reuniones de Proyecta 200, que es la voluntad de salir del encierro. Nuestra sala está encerrada y está mirando para otro lado. Esto hay que subrayarlo. La verdad que los que expusieron hoy
dan senderos de construir esa posibilidad. Y por último, lo que viene más arriba, me parece que una manera de volver a mirar el puchero sería pensar la idea de que nuestra FADU, con todas sus disciplinas, debería estar organizada, me parece a mí, no detrás de una estructura departamental, sino pensando que hay 3 prácticas mentales que ordenan todas las disciplinas. La práctica analítica, que es estratégica, decodificadora, que abarca todos los contextos y que nosotros en el CDC le damos particular importancia. La práctica tecnológica, que es instrumental y operacional, y en esa acá aparece el objeto. Y la práctica productiva, que es el dominio proyectual, interpretativo, hermenéutico, de las cuales realmente he gozado de las clases de los 4 expositores. La invención de una nueva realidad pertinente con usuarios que se apropian de esa nueva realidad material y la posibilidad entonces, saliendo al territorio, de observar el hábitat de la realidad y el hábitat como la disciplina abarcativa de forma transversal de la multiplicidad de disciplinas que pretendemos abarcar. Gracias por darme la palabra, bien, era eso lo que quería subrayar, lo escribí más arriba. Muchas gracias. Pediría, Muchas gracias. pediría que abramos los micrófonos para que no solo se vean los aplausos, sino que se escuchen también. Bueno. Un lujo los 4. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Excelente. Gracias. Chao. Muchas gracias, Noel, por todo. Chao, Freddy. Gracias. Saludos a todos.